Y ¿dónde habíamos quedado? En el estado estacionario. Habíamos terminado el estado estacionario, ¿no es cierto? Sí, del modelo neoclásico. No sé, no todavía. La fecha del segundo parcial, no me acuerdo. Tengo que mirar ahora la agenda, pero no quiero ya cargar más arriba. Em, 22. ¿Qué? ¿Cuántas clases tenemos? En un segundito, entonces. O sea, tendríamos la semana que viene. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de cerrar esto, que le termine de cerrar. Hoy voy a cerrar esto. Bueno, a ver, vamos a arrancar porque si no damos vuelta y voy a compartir entonces. ¿Quedan muchos temas todavía, profe? Mira, nos queda, en realidad quiero terminar bien esto, pero este es un tema bastante sencillo. Nos queda más que nada sector externo y implicancias del consumo y el ahorro, pero en realidad las tres cosas, salvo que tienen sus particularidades, pero sí quiero dar sector externo a la semana que viene. Pensaba arrancar hoy, pero medio mucho para darle hoy. Pero sí, sí o sí sector externo. Ay, 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 che. Sector externo e inversión. Son temitas. Son temitas, pero yo estuve viendo con las otras comisiones. ¿Usted alguno tiene contacto con las otras comisiones? Estaban un poco más atrás. Por eso yo iba a bajar un cambio también. Bueno, vamos a arrancar y ahí vemos. Igual, lo de siempre. Le vamos a tomar lo que se le dio y a lo sumo vemos algunos temitas. En lo que se ve, o sea, lo que falta, le digo, después de crecimiento es una ampliación del mercado de bienes. O sea, hay variables que nosotros vamos a ver un poco en profundidad, como la inversión en el mercado de bienes y el sector externo en el mercado de bienes, pero ya vieron el mercado de bienes, entonces es ver esas ampliaciones. Bueno, en- a ver, repasemos un poquitito entonces. Eh, ¿En qué consistía la teoría neoclásica del crecimiento, ¿no es cierto? En describir un modelo de cómo los países tienen un crecimiento del PBI per cápita a lo largo de un tiempo determinado. Entonces lo que buscaba era una explicación de cómo crecían los países dado una dotación de capital y trabajo, de combinaciones. Acuérdense lo que yo les dije, para ver el modelo neoclásico era muy importante tener en cuenta los supuestos de que no hay progreso técnico, ahora vamos a ver por qué, ¿no es cierto?, de que el crecimiento de la población es constante y que la depreciación del stock de capital es constante y que la economía es cerrada sin intervención del gobierno. El otro supuesto importante era que el crecimiento actuaba bajo la ley microeconómica de los rendimientos decrecientes, que cada vez tengo que poner mayor dotación de capital para ir produciendo una cantidad creciente de capital me genera una cantidad constante de producto. Bueno, rapidito esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? El ingreso entonces era función de
el progreso técnico, pero que acá lo vemos como 0, y una combinación de capital y trabajo. Esto dividíamos por n para que nos quede el ingreso per cápita, ¿no es cierto? Y el capital y la población que se nos simplifica, ¿no es cierto? Entonces me queda que el crecimiento económico, que es I, ¿no es cierto?, es función del capital per cápita, ¿no es cierto?, del capital con que vamos dotando a la población para que vaya creciendo. ¿Por qué tenía este comportamiento? El supuesto era de que, y esto ya les había dado con un ejemplo numérico y todo, el crecimiento de la población lo hacía a una tasa constante. La depreciación del capital a una tasa constante. ¿Se acuerdan que le hice el ejemplo? Si ustedes tienen una máquina, en un año tienen solamente el 10% de depreciación de esa máquina. Si incorporan otra máquina, aumentan la capacidad. Si al otro año incorporan otra máquina, aumentan también la capacidad, pero ya tienen de las dos máquinas anteriores, tienen una depreciación. Supóngase que la depreciación, o sea, el deterioro de la máquina es a los 10 años. A los 10 años tiene que comprar una máquina solo para reemplazarla que ya directamente no sirve más. O sea que ya una máquina más incorporada no me genera un incremento de productividad, sino que me mantiene la productividad. Yo para crecer e incrementar la productividad, o sea, incrementar el crecimiento del PBI, tengo que incorporar esa máquina más otras. Si no, ya la economía se estanca. Entonces, ¿de dónde salía? O sea, esta es la esencia del modelo. ¿De dónde sacaba yo plata para incorporar las máquinas? La compra de maquinaria es lo que nosotros conocemos como inversión. Como partimos del supuesto de que es una economía cerrada, entonces la única fuente de inversión posible es la fuente doméstica, el ahorro. Entonces, si nosotros logramos que las personas ahorren, ¿no es cierto? El ahorro canalizado en el sistema financiero que cumple con el flujo circular, este ahorro termina siendo inversión. Esa inversión genera ingreso, porque generar más PBI es generar más ingreso. Bueno, si el ingreso se incrementa, el ahorro, que es una función del ingreso, se va a incrementar. Y la inversión, por ende, se va a incrementar, que es lo que ocurre en este tramo. Hasta un punto donde las depreciaciones acumuladas son tan grandes que yo lo único que estoy ahorrando ya, o sea, todo el ahorro que genero es para reemplazar las máquinas que ya entraron en desuso, o sea, que quedaron obsoletas. Yo simplemente reemplazo. Como no produzco más, tampoco tengo un incremento del ingreso, una variación del incremento del ingreso. Entonces, a partir de ahí, mi crecimiento, el PBI se torna constante. Por eso yo les voy a marcar, miren chicos, ese es el dato que tienen que tener en cuenta del estado estacionario. Fíjense, por eso yo les marco bien. Una economía está en un estado estable o estado estacionario cuando el ingreso y el capital per cápita son constantes. Los valores del estado estable del ingreso y el capital per cápita, que se denotan por ICA. Esto es, remarquen bien la página 63. Son los valores en los que la inversión requerida para proporcionar capital a los nuevos trabajadores y reemplazar la máquina desgastada es igual al ahorro generado por la economía. Entonces, ¿qué significa? Es el primer párrafo de que dice estado estable, Fisher y Dormus. Que ya en este punto no era como acá que si yo incorporaba otra máquina un poquito iba a cubrir el desgaste, pero otro poco era incremento y era más de lo que crecía la población. Ya acá cuando llegué a los rendimientos decrecientes, la dotación de capital que yo incorporo por medio del ahorro simplemente es para cubrir el incremento de la población y el incremento y el deterioro del capital existente. Entonces ahí entro en un estado estacionario. Ya el PBI no puede crecer y se mantiene constante. O sea, la variación del PBI pasa a ser 0. Eso es lo que me dice la teoría neoclásica del crecimiento. Bueno, vamos a ver
Los casos, acá habíamos quedado, acá no habíamos visto. Bueno, son básicamente 3 casos, así que no se vayan a preocupar. Uno está en la página 66, que es el más sencillo, me parece que lo van a poder deducir. ¿Qué pasa si se produce un incremento en la tasa de ahorro? Sitúense un poquito en el mercado de bienes. Nosotros teníamos un ingreso, de eso llegábamos a un ingreso disponible y del ingreso disponible teníamos 2 opciones. 2 porque acá estamos viendo que no hay gobierno. Entonces, es ahorro o consumo. Esas son las 2 opciones que tenemos. ¿Me siguen hasta ahí? Porque ese es el mecanismo de transmisión. Entiendan bien el mecanismo de transmisión. O sea, por eso vayan al mercado de bienes. En el mercado de bienes nosotros teníamos ingreso, del ingreso íbamos al ingreso disponible y del ingreso disponible nosotros lo destinábamos al ahorro o al consumo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? En este caso nosotros decidimos incrementar el ahorro. Piensen un poquito y hagan ustedes el mecanismo de transmisión sitúense en el modelo que es lo que le está explicando y qué tiene que ver esa variable ahí. Nosotros estamos acá, decidimos disminuir nuestro consumo para incrementar el ahorro. ¿Qué genera ese incremento de ahorro? ¿A dónde termina yendo el ahorro? Mayor ahorro termina siendo mayor inversión. Entonces, mayor inversión hace que el estado estacionario empiece en un punto posterior. A largo plazo va a aparecer el estado estacionario. Lo que pasa es que el estado estacionario se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Es como que le vamos a ganar tiempo. O sea, al nivel de ahorro dado, en este nivel de inversión dado, íbamos a llegar acá a un estado estacionario. Fíjense mejor el gráfico, que está bien marcadito. El gráfico de la página 67, que fíjense que se desplaza del punto C a el punto C'. Ahí está más clarito que en el PowerPoint. ¿Tienen todos a mano? Fíjense qué es lo que pasa ahí. ¿Tienen a mano o no? Hola, estoy preguntando. Sí, pero Porque ahí está bien marcado, o sea, a veces, bueno, fíjense una cosa, nosotros íbamos a llegar bajo esta explicación que ya les di, a un estado estacionario en el punto de capital prima, o el punto C, si quieren ver ahí donde se cruza la depreciación del capital, el crecimiento vegetativo con el ahorro, bueno, en ese punto. Como acá hubo un cambio de conducta en esa economía y se decidió ahorrar más, por ende va a haber mayor inversión. Quiere decir que como yo incorporo más máquinas, yo voy a invertir más de lo que se deprecia en ese punto, pero va a llegar un punto como la población sigue creciendo y al haber incorporado más máquinas, la depreciación en un punto va a ser más grande, porque supóngase ahí yo llegaba a las 10 máquinas que le dije, porque 10 máquinas siendo el ejercicio simplificado de que se deprecian en un término de 10 años. Entonces, cada 10 años yo si incorporo solo una máquina, lo único que hago es reemplazar la máquina que tuvo obsolescencia. Supóngase que ahora yo incorporo más máquinas, incorporo a una tasa más acelerada y como incorporé más máquinas, ¿no es cierto? Yo incorporo, en vez de una, incorporo 1,5 máquinas. Entonces, pero cuando yo llegue a las 15 máquinas, yo una máquina y media me va a pasar lo mismo. O sea, voy a estar incorporando una máquina y media para reemplazar las que se van obsoleciendo porque ya son 15 máquinas. Y ahí llega el punto donde no puedo ampliar. En realidad sí se va ampliando. Lo que pasa es que va de la mano con el crecimiento vegetativo de la población. Yo les digo por separado y analícenlo ahora todos juntos. O sea, van incorporando más máquinas. Si incorporan solo 15 y la población sigue creciendo, ahí va a disminuir el ingreso. ¿Por qué? Porque le va a faltar capital para la mano de obra. Pero el capital que van incorporando apenas cubre el crecimiento vegetativo de la población. Después, así sería, esta sería la frase. El capital que van incorporando apenas cubre, o sea, le da cobertura, le da dotación de capital a la nueva población que entra a la PEA. Después de haber
cubierto la depreciación, que la depreciación es el reemplazo, no la amortización contable, el reemplazo de la máquina. Entonces ahí otra vez llegaron a un estado estacionario. ¿Cuál es la diferencia en ese? Entonces, para qué vamos a ahorrar más si a la larga vamos a caer en el estado estacionario y el crecimiento va a ser cero? La variación. Lo que pasa que, pero tu ingreso va a ser constante y el ingreso del nuevo estado estacionario es mayor, como ven en el gráfico, está, por eso les digo, está mucho más claro que Y chiquitita, o sea, en el eje Y, el ingreso per cápita prima a prima es mayor al ingreso per cápita anterior que de lo que teníamos a la tasa de ahorro anterior. Pregunto, ¿se entendió el caso? Aumentamos la tasa de ahorro, buenísimo, invertimos más. Se invierte más, se da más capital, crece el PBI, pero llega un punto que ya el capital es nuevamente más grande y ya la depreciación de ese capital también es más grande. Por ese incremento que hacemos por periodo de capital ya alcanza a cubrir de vuelta la obsolescencia del capital. A la larga siempre caemos en el estado estacionario bajo los supuestos de este modelo. Bueno, entonces tenemos un estado estacionario, pero fíjense, yo quiero que ustedes vean acá lo importante. O sea, un incremento de ahorro me está generando una mayor prosperidad. Por más que yo caiga después en un estado estacionario, me está generando una mayor prosperidad porque ese ingreso per cápita que se va a estancar ahí va a ser más elevado. Qué sé yo, en el ingreso per cápita 1 era $9.000, en el ingreso per cápita 2 me voy a estancar en $13.000 y las personas en promedio de ahí en adelante van a ganar $13.000. El PBI total va a crecer, pero va a crecer acompañando a la población. Entonces siempre dividido la población va a ser $13.000. ¿Cuánto antes dividido la población iba a ser $9.000? Entonces, ¿conviene o no conviene? Y yo les voy a decir algo o sea, yo la primera vez que, a ver, espérenme un segundito. Hola. ¿Eh? No, he equivocado. No, sí. Disculpen, justo, pero me tenía que contestar. Bueno, yo quería que se den cuenta de una cosa, o sea, uno de los supuestos es que la economía es cerrada. Si bien las economías no son cerradas, hay un dato que yo no quiero dejar de pasar por alto. Cuando ustedes miran, y esto lo ven, búsquenlo en cualquier estadística como las que yo les muestro, o sea, la inversión en un país siempre es entre el 75 y el 80% de fuente doméstica. Esto es estadística. O sea, quiere decir que el modelo en cierta forma no está tan... A ver, las economías no son cerradas, pero a la hora de observar la inversión, ustedes fíjense, inversión extranjera directa, los países más abiertos, o sea, países como la Argentina, tienen un 20%, quiere decir que de inversión extranjera directa. Quiere decir que el 80% restante es fuente local, o sea que si no hay fuente local no se invierte. Esto pasa así. En los países más abiertos, con mayores oportunidades de desarrollo, como lo fue Chile en la década pasada, llegaron a una tasa del 25%. Quiere decir que ni se mueve. A ver, no es poco, no es menor y bienvenido sea. O sea, la inversión siempre es bienvenida. Lo que no quieran hacer nunca es esperanzarse, y ahí va un palito, con la lluvia de inversiones, porque el mundo me demuestra que eso no pasa, pero no pasa. No pasa, o sea, no hay país
Sí, obviamente que hay inversión extranjera siempre y genera un clima, está bien que haya y bienvenida sea y mientras más haya mejor, pero las estadísticas demuestran que la inversión extranjera directa siempre es residual en los países. Los países crecen con inversión local. Entonces, digamos que eh, no, o sea, estaría buenísimo. A mí me encantaría, o sea, por eso ni siquiera me opongo a la idea. Hay gente que se opone, no, porque vienen, se llevan, no se llevan nada. Al contrario, generan desarrollo, trabajo y todo lo que ya ustedes estudiaron que no. Pero lo que les digo es que estadísticamente yo nunca vi un milagro, mirando los números, de que algún país se haya levantado con 100% de inversión extranjera porque eso no ocurrió. O con un 70%, 60 o 50, no pasa eso. Siempre es 20 o 25 y miré muchas veces los datos. Bueno, eso le quería decir. Bueno, seguimos. Entonces, ese es el caso de un incremento. Entonces, por eso les digo que es importantísimo el incremento en la tasa de ahorro, porque si ya le digo, en la realidad, estamos hablando de eso. Si depende de fuente local, depende del ahorro local. Al menos el 80% depende de fuente local, o sea, depende del ahorro local, un incremento en la tasa de ahorro es muy importante, ¿no es cierto?, para hacer crecer la inversión y crecer el PBI per cápita, por más que después se llegue al estado estacionario. Bueno, vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si hay un incremento de la población? Y acá les pido que piénsenlo, pero analícenlo, o sea, analícenlo, a ver qué está pasando. Si hay un incremento de la población, no estoy acompañando de un incremento de capital. ¿Qué es lo que se me está reduciendo? El capital per cápita de esa economía, ¿no es cierto? Si hay un incremento de la población, yo tengo más población, por lo tanto, a una misma cantidad de capital, por lo tanto, tengo menos capital per cápita. ¿Ven en la ecuación? Si tengo menos capital per cápita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener también? Porque yo, para producir una unidad de producto, esto ya lo vimos en la clase pasada, necesito una dotación X de trabajo y capital. Ahora resulta que yo tengo por persona menos capital. Tengo quizá más trabajo, pero tengo menos capital por trabajo. Entonces lo que voy a tener es un ingreso per cápita menor. ¿Sí? Aumentó la población, tengo menos capital para distribuir entre todos, o sea, menos capital per cápita. Por ende, si tengo menos capital per cápita, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué sigue del capital? ¿Para qué quiero el capital per cápita? ¿Qué hago con eso? Según este modelo. El capital es maquinaria. Pero ¿para qué quiero la maquinaria? ¿Para hacer qué cosa? Quiero que ustedes hagan el mecanismo de transmisión por eso. Eso. Entonces, si tengo menos capital per cápita, es menos lo que va a aumentar la producción. Tengo menos producción per cápita porque uno depende del otro. Y ahora quiero que sigan. Si tienen menos producción per cápita, ¿cómo sigue acá en el modelo? A ver, ¿a dónde quiero llegar? Si tengo menos producción per cápita, ¿qué también tengo menos? ¿Cómo? Y si tengo menos ingreso perfecto, eso es. Y si tengo menos ingreso per cápita, ¿qué también tengo menos? ¿Qué viene después? Sí, menos. ¿Qué viene después? Pero antes de llegar a ese puntito que pusieron ahí, quiero que lleguen ahí por el circuito lógico. Si tengo menos ingreso per cápita, ¿qué más tengo menos? ¿Para qué quiero en el crecimiento? ¿Mm? Menos ingreso y menos ahorro. ¿Y menos ahorro qué? Y sí, ¿se entiende? Ven, o sea, hagan el mecanismo lógico. ¿Le masticaron?
Bien, perfecto. Hagan, o sea, todo tiene que tener, o sea, por eso cada vez que nosotros vemos el modelo está para explicar los mecanismos de transmisión existentes, o sea, de una manera lógica. O sea, yo les di un montón de supuestos que ustedes lo convalidaron, entonces el modelo tiene que responder a esos supuestos. ¿Mm? No puedo tener clase. Entonces, un aumento de la tasa de crecimiento de la población reduce el ingreso per cápita. Y por si me reduce el estado estacionario. Va desde el punto, desde K sub 2, ahí tienen el modelito, ¿no es cierto? Al punto anterior. Bueno. Progreso técnico. Y acá, a ver, saquémosle juntos. Yo les dije, uno de los supuestos del... Sí, a ver, ¿quién tiene el micrófono ruidoso? Ahí está. Bueno, igual ahí tienen el gráfico y está el gráfico en el... Bueno, sigan en este porque el otro tiene más rayas. ¿Mm? O sea, hace tres progresos. Vamos a hacer con uno solo, entonces les simplifico. Piensen ustedes, yo les dije, pero partan de esto. Uno de los supuestos del modelo es que no hay progreso técnico. Nosotros sabemos que en la realidad progresos hay, ¿no es cierto? Todos los días aparecen sistemas nuevos, máquinas más eficientes, capital más barato, por ende puedo comprar dos. Todo eso es progreso técnico. Todo lo que no puedo explicar por el capital en sí o por el incremento de la población. Y eso ocurre. Pero, y bueno, ¿y cómo repercute en mi modelo un incremento del progreso técnico? Y que las empresas pueden producir más de forma más eficiente. Entonces aumenta el ingreso, lo que hace aumentar también el ingreso. ¿Lo que hace aumentar qué? ¿Vas bien? Pero se cortó. Y ahí ya no escuché más. No se escucha. Disponible, hace Eh, aumentar. ay, disculpame si te escuchas, pero sí es eso. O sea, ya entendiste la idea y termina, porque si me llegaste al ingreso disponible, sabes que el paso siguiente es el incremento del ahorro. O sea, un incremento mayor de ahorro. No incrementa la tasa de ahorro como en el caso anterior. A misma tasa de ahorro, pero mayor ingreso es mayor el ahorro, por ende es mayor la inversión. Entonces, ahí tienen. Entonces, el progreso técnico, o sea, esta variable exógena que aparece, yo no la veo ahí, porque yo en mi modelo, yo lo que estoy viendo es ingreso, ahorro, depreciaciones y población. No está ahí. Pero de golpe yo tengo un desplazamiento. ¿Por qué? Porque en algún punto determinado, en este punto K sub 1 acá, se produjo una innovación tecnológica que hizo que yo con esta misma dotación de trabajo y capital, yo produzca más. En vez de producir en este nivel, produje en este nivel. Entonces se produjo un desplazamiento para arriba. Entonces, si ese desplazamiento de la producción que me generó, que lo hice gracias al cambio tecnológico, hace que tenga un mayor ingreso per cápita, mayor ahorro y por ende mayor capital y desplazo el estado estacionario. Lo voy desplazando para la derecha. Si acá vuelve a haber un ingreso, fíjense que en el libro lo hacen en dos partes. Acá está una nomás para simplificar el caso. Desplaza en la página 70 de K sub 0 a K sub 1 y de K sub 1 a K sub 2, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa si después nuevamente que hay continuamente un cambio tecnológico? Y lo que yo voy a ver en mi gráfico, porque acá, ¿esto qué me está marcando? El producto per cápita. Y si yo veo que mi producto per cápita estadísticamente se incrementa y yo veo que no tiene una explicación en la población, en la combinación de población o trabajo, sino que es un incremento, va a ser mayor. El dato me está mostrando, entonces voy a tener otro desplazamiento, ¿no es cierto? Y cada vez el estado estacionario, que es lo que quiero evitar, va a ser más lejano. Bueno, eh,
Ahí explica esto, ahora ya les dejo para ustedes. Pero vuelven un poquito para atrás, donde está el caso del milagro japonés y cómo Japón se le fue acercando a Estados Unidos. Está bien en el gráfico ahí. La tasa de ahorro, realmente lo de Japón fue extraordinario. O sea, creo que les dije ya la, la clase pasada. O sea, hay dos Samuelson, Paul Samuelson, el famoso Paul Samuelson, decía, hay dos países que yo no, que son inentendibles en el mundo. Lo decían los 80, yo creo que sigue siendo. Uno es Japón y otro es Argentina. Japón por el milagro del crecimiento japonés, sin haber tenido recursos, destruido por la guerra y por su cultura imperial, y Argentina por haber tenido todos los recursos, cultura occidental y haberse quedado sin el crecimiento. Lástima nos tocó eso, pero bueno, así es. A veces lo que te toca, te toca. Bueno, entonces, ¿a qué se debió el incremento, el milagro japonés? Y el incremento de la tasa de ahorro y el incremento acelerado del stock de capital, ¿no es cierto? Como producción, o sea, la baja de su consumo, hizo que se acerque a tasas crecientes, o sea, a lo que es el crecimiento norteamericano, donde la población tiene un mayor nivel de consumo y por ende su nivel de ahorro. O sea, al norteamericano le gusta vivir bien, el japonés se volvió más sacrificado. ¿Y el sacrificio qué significa? Y tener más tasa de ahorro. Y bueno, pero ¿qué sentido tiene si yo voy a vivir sacrificado? No, tenés que salir del pozo primero, después empezar a disfrutarlo. No ahorres lo que te sobró del consumo, ¿eh? Consumí lo que te sobró del ahorro, dijo Warren Buffett. Y si ese fue su caso, alguna razón debe tener. Bueno, entonces, conclusiones. La tasa de crecimiento de la producción en el estado estacionario es exógena, o sea, ya no va a depender de las variables endógenas del modelo, porque ya vimos que en el estado estacionario, ¿qué podemos hacer para seguir creciendo? Ahorrando e invirtiendo. Y bueno, pero la inversión lo que hace es cubrirme el crecimiento demográfico y el crecimiento el crecimiento de la obsolescencia de la maquinaria. Entonces, yo ahí lo que necesito es un cambio exógeno para que me desplace, ¿no es cierto?, la tasa de producción del estado estacionario. La tasa de crecimiento de la población es independiente de la tasa de ahorro. ¿Por qué? Ya vimos, creció la población a un mismo ingreso, el ahorro per cápita es menor, por ende la inversión per cápita es menor y el stock de capital per cápita es menor. Un aumento de la tasa de ahorro no afecta la tasa de crecimiento de la producción en el estado estacionario, solamente aumenta el nivel. O sea, vamos a volver a un estado estacionario, pero sí me genera un ingreso per cápita mayor en un nuevo estado estacionario. La tasa de crecimiento del ingreso per cápita correspondiente al estado estacionario ya va a depender del progreso técnico, si no va a quedar ahí. La tasa de crecimiento del ingreso es igual a la sumatoria de la población más la tasa del progreso técnico. Bueno, ahora vamos a ver, esto está explicado, les voy dando, ¿no es cierto? Y por eso les decía, está mucho más sencillo acá, sí, en Fisher y Dorbus. Página 80 empieza. ¿Qué es lo que le dice ahí? Que en realidad la teoría neoclásica, o sea, vieron, toma como factor exógeno el progreso técnico. Y en la realidad el progreso técnico existe y es muy importante a la hora de explicar cierto crecimiento. Entonces ya digamos, el modelo queda muy incompleto. O sea, la teoría neoclásica lo que hace es mostrarme que el condicionante de crecimiento es solo el ahorro. En cambio, acá en esta teoría lo que hace es incorporar de que sí el progreso técnico influye en el crecimiento. Supone que una empresa no recoge todos los beneficios de su innovación. Ahí está bien explicado. O sea, las empresas no es que solo ahorran y generan inversión. ¿De dónde surge el progreso técnico? Si están en economías que están a la cabeza de la innovación tecnológica, lo que hacen es nutrirse entre sí, copiar procesos, copiar tecnología, y esto hace que el desarrollo del progreso técnico sea constante. Y si el progreso técnico es constante, quiere decir que el estado estacionario cada vez se va a alejar constantemente más, porque el progreso técnico me corre.
Bueno, Paul Romer separó los rendimientos privados de capital de los rendimientos sociales. Toda nueva inversión cambia los métodos de producción, permite imitar lo que se hizo. El costo de copiar una idea es menor al costo, si no, pregúntenle a los chinos. Ahora sí los chinos están diseñando algo, pero convengamos que los chinos empezaron copiando absolutamente todo y haciéndolo a bajo precio. Pero a partir de ahí adquirieron habilidades que generan lo que son las multinacionales chinas hoy. Bueno, entonces, a partir de ahí se generó la teoría del crecimiento endógeno, donde supone que los rendimientos son constantes. Los rendimientos del capital son constantes por trabajador. Y quiero que resalten un párrafo. Si yo le digo resalten porque ahí está la explicación para cuando lo quieran repasar, ¿no es cierto? En la página 82 me dice, ¿por qué los rendimientos son constantes? Primero le aclaro algo, no sé, hay evidencia, o sea, ¿dónde están los estados estacionarios? Las economías siguen creciendo, o sea, los PBI per cápita de los países desarrollados, si ustedes, yo ya les mostré lo que era econométrica y entran al Banco Mundial y miran, o a datos macro, a cualquiera, al que más le guste, ¿no es cierto? Al que le sea más práctico, a ver qué me escribieron acá. Ah, ya terminé, lo del micrófono. Bueno, van a ver que la gran mayoría de los países, observando de 20, 30 años para acá, no entraron en estado estacionario. O sea, Estados Unidos no entró en estado estacionario. Todos los países tuvieron ciclos, pero no hay un estado estacionario donde vos podés decir, bueno, hay países que llegaron a su pico de desarrollo y a partir de ahí su crecimiento es cero, ¿no es cierto? Per cápita. Per cápita estamos hablando, ¿no es cierto? Y su ingreso es constante, ¿no es cierto? Siguen creciendo. Entonces, de ahí viene la teoría de que dice que, o sea, básicamente lo que establece es que los rendimientos ya no son decrecientes, sino son constantes. Y ahí está, esto le quiero resaltar. El segundo párrafo de la página 82 dice, si hay rendimientos constantes a escala del capital solo, habrá rendimientos crecientes a escala de todos los factores tomados en su conjunto. Si hay rendimientos de el capital solo. Esto significa que empresas más y más grandes serán cada vez más eficientes. O sea, va a llegar el momento que una sola empresa dominará el mundo, cosa que no se puede ver. De forma que veríamos, justo me adelanté, perdón, que una única empresa dominaría toda la economía. Como no ha pasado remotamente semejante, tenemos que descartar la posibilidad de aumentar los rendimientos a escala a todos los factores y los rendimientos constantes a un solo factor, por lo menos por empresa. ¿No es cierto? Entonces, lo que se vuelve constante es el rendimiento del capital por trabajador. Aparte, la empresa que innova, que tiene rendimientos, ¿no es cierto?, es lo que establece ahí. Lo van copiando lo otro. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la teoría del crecimiento endógeno? Que los rendimientos pasan a ser constantes. Y si los rendimientos son constantes, fíjense lo que pasa. ¿Cómo? Están viendo el cursor acá. Y gráficamente lo tienen ahí. Como no hay rendimiento decreciente, no tengo que incrementar el capital y trabajo para mantener el PBI, sino que esto es constante. Y acá a ver si me siguen. Si el ingreso, el crecimiento es constante, el crecimiento del PBI per cápita es constante, el crecimiento de la tasa de ahorro también es constante. Y como el crecimiento de la tasa de ahorro es constante, ya estaba por encima del crecimiento de la población y la depreciación, esto es un crecimiento que se va a mantener de manera constante. ¿Se entendió? La teoría del crecimiento endógeno, entonces lo que me muestra, lo que me trata de explicar es eso. Los rendimientos no pueden ser crecientes, pero decrecientes tampoco son, me lo muestra la evidencia. Entonces, trata de explicar que el rendimiento del capital por trabajador es constante y no decreciente. Y si este es constante, el ingreso es constante. Si el ingreso es constante, el ahorro es constante. Y si el ahorro es constante, la inversión es constante. Bueno, cuanto más alta sea la tasa de ahorro, mayor es la diferencia entre el ahorro y la inversión y más rápido el crecimiento. Si el ahorro per cápita es constante y el crecimiento de la población es cero y las depreciaciones son cero, entonces el ahorro va a depender de la inversión y del incremento de capital, ¿no es cierto? El incremento de capital per cápita va a depender del ahorro por el ingreso per cápita.
Como la tasa de crecimiento de capital es proporcional al ahorro y también el ingreso es proporcional al capital, entonces nos queda que la variación del ingreso per cápita, esto es variación del ingreso per cápita, va a depender de la tasa de ahorro. Menos el crecimiento, o sea, va a depender, la variación del crecimiento va a terminar dependiendo, porque acá va a terminar dependiendo de la tasa de ahorro menos la depreciación, pero nunca se van a chocar porque este crecimiento es constante, entonces siempre va a estar por encima de esto. Bueno, Robert Barro señala que los países con mayor tasa de inversión alcanzan un estado estacionario en la renta per cápita más alta, pero no una tasa más alta de crecimiento. La teoría del crecimiento endógeno no sirve para explicar diferencias internacionales, pero sí explica el crecimiento, o sea, los países que se encuentran a la cabeza de la tecnología sí se ven explicados por esta tasa constante de crecimiento. Bueno, a ver, les quiero ordenar un poquitito acá. A ver, de acá vamos a página 85. Uno de los problemas, o sea, ustedes saben cuál era el postulado de Malthus, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema económico para Malthus? Que repetir gráficamente. Perdón. ¿De qué va a depender este ingreso? Que sea constante. O sea, en el otro era decreciente, ¿por qué? Porque operaba la ley de los rendimientos decrecientes. Ahora, como tenemos un ingreso constante, la tasa de ahorro S por I es ahorro per cápita. También es constante. Y como la tasa es más alta y constante, más alta que el crecimiento de la población y las depreciaciones, el crecimiento va a ser constante. Creciente no, pero sí constante. O sea, creciente que cada vez haría más así, lo cual llevaría a que esta empresa, si fuera una sola empresa o una economía, dominaría el mundo. Pero en realidad crece de manera constante. O sea, esto se ve explicado. A ver, partan de atrás para adelante. ¿De dónde surge la teoría del crecimiento endógeno? De ver de que el modelo neoclásico no respondía a la realidad de los países con tecnología de punta, que en los países con tecnología de punta no operaba la ley de los rendimientos decrecientes en promedio. Puede ser en alguna empresa otra, pero en general las economías seguían creciendo a tasa constante. La economía de los países desarrollados. Entonces se ve explicado por esto. Como esta tasa es mayor a esto y es constante, esta acuérdense que era constante, pero esta era decreciente, entonces ahí se tocaban. Como ahora las dos son constantes y esta tasa de ahorro es mayor a la del crecimiento de la población y la depreciación del capital, no se van a juntar nunca porque ambas son constantes. Entonces, mientras no se junten estas, no se entra en el estado estacionario. ¿Se entendió ahí? Y en los países, por eso, en los países desarrollados con tecnología de punta, sí es donde más se explica. Yo le voy a decir una cosa. Estos modelos, a ver, y esto es un poco también de impresión porque acuérdense cuando yo les expliqué en la clase pasada el residuo de Solow, que yo les dije que veía un crecimiento del producto. Yo lo podía, ¿de dónde? ¿Cómo yo quería ver? O sea, lo que yo quería ver es eso. ¿Cuál es la fuente del crecimiento? Hay fuentes que yo puedo demostrar con un estudio empírico. ¿Cuáles? ¿Cuánto produce un tipo? Yo hago un estudio, porque esto es un estudio sumamente complejo, pero se hace. Entonces yo digo, esa población, a ver, el trabajo de esa población económicamente activa, ¿cuánto aporta al PBI? Yo termino sacando. Eso es un estudio empírico. Entonces yo sé cuánto le aportó a ese crecimiento la mano de obra. Después también veo el capital y la combinación de ambos. Eso yo lo observo los datos, porque yo lo primero que tengo son los datos. Entonces yo observo por un lado que
tengo tanta mano de obra que empíricamente produce 10 y en combinación con el capital produce 30, pero mi economía en ese año terminó dando 40. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? No está explicado por el capital que está ni por la mano de obra que está. Entonces, ahí es donde apareció, por ejemplo, el residuo de Solow y lo mismo acá. Ahí apareció algo para explicar, no, sí, está bien, pero hay otra parte que no te la explica ninguna de esas dos variables. Bueno, entre el modelo de la teoría neoclásica de crecimiento y el crecimiento endógeno es lo mismo, o sea, la teoría neoclásica, o sea, se vio que en varios países, por eso, lean bien aparte está bien cortito, lean bien aparte muy interesante, este capítulo, por favor, el capítulo 4, léanlo de punta a punto. Entonces van a ver que se demuestra que, o sea, se demuestra, ¿por qué? Porque me lo muestran los datos. O sea, los datos me están mostrando que ese modelo no me está explicando que hay países que siguen creciendo, que no entran en un estado estacionario. Y si no entran en un estado estacionario, está pasando otra cosa. Y ahí se entra a buscar en la ecuación. Y bueno, en la ecuación se ve que como les dije acá, los rendimientos del capital por trabajador pasan a ser constantes. Y si pasan a ser constantes, entonces ahí recién yo puedo contrastar, o sea, ahí queda demostrado ese resultado de que hay países que tienen tasa constante de China. Escúchenme una cosa. A ver, lamentablemente por un montón de motivos, la pandemia generó más problema que esto, pero si no, en situaciones normales, yo le digo, yo hace 5 años cuando enseñaba, o sea, fíjense China, tener una tasa constante de crecimiento, no PBI, o sea, el PBI cada 10 años se duplicaba en China. Tener una tasa constante de crecimiento del 10% anual es una locura, es algo impensado. Yo me leí todo el libro de Piketty, El Capital del siglo XXI, que creo que les hablé, ¿no es cierto? Donde Piketty es muy crítico y dice que... En realidad se dice, a ver, estoy contestando acá. La tecnología no era importante, en realidad, mientras más avanzan los procesos, más importante se vuelve. Lo que sí no está explicado empíricamente cuánto incide la tecnología. La tecnología parte de la diferencia entre lo que realmente creció y lo que yo tenía estudiado que iba a crecer con ese capital y esa población. ¿Me entienden ahí? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Acuérdense de esto. O sea, yo sé, por eso les digo, bueno, yo hago la gran Adam Smith. Adam Smith dice que se pasó 10 años en una fábrica de clavos o alfileres. Entonces él observaba los procesos, observó, de ahí sacó toda su teoría, ¿no es cierto?, de la riqueza de las naciones. Observó agudamente, o sea, la teoría del valor de Adam Smith realmente, o sea, después viene esa pelea con austríaco, bueno, no, pero el valor para Adam Smith era objetivo, para el austríaco subjetivo, pero eso ya es una cuestión que no está, nunca está resuelta del todo. Hay que tomar con pinzas las dos, pero el aporte fue fundamental. Pero, ¿qué es lo que pasa? De golpe, o sea, vos observás y vos decís, bueno, te pones a estudiar cuánto aporta, lo que le decía hoy, cuánto está aportando los trabajadores al PBI. Y bueno, si un trabajador mueve la palanca 10 veces, ese 10 veces que mueve la palanca me genera 5 cajas, esas 5 cajas valen tanto, yo llego a algo aproximado. Después veo, bueno, este capital, entonces la combinación de ambos, el trabajador con la máquina, me genera 10 hectáreas, ¿viste? El producido de esas 10 hectáreas es lo que me generaron. Me van a generar 50 kilos. Y resulta que no, te generó 70 kilos. ¿Pero por qué? Y no, porque el tipo aprendió a hacer más rápido, porque después le encontró la vuelta, porque acá, y fue más hábil. Y todas esas mejoras yo las veo en el resultado. Entonces ese resultado yo digo, acá hay algo que no me está explicando el trabajo y el capital, entonces paso a que me lo explique otra cosa. Por eso se llama residuo y se saca por diferencia. Bueno, lo que Malthus decía era lo siguiente, o sea, que la población crecía de manera geométrica. No viene al caso ahora, pero el postulado venía por el lado de que los alimentos crecían en forma aritmética, o sea, él decía que el mundo iba a entrar en una hambruna. Fíjense que hasta en eso alcanzó el progreso técnico, o sea, la productividad. Yo le digo,
tenía bien los datos y los tengo por ahí, tendría que pasar, uno no puede retener tantos datos en la cabeza de cuánto se incrementó la productividad por la tierra, o sea, lo saqué en kilocaloría. ¿Qué le quiero decir esto? Los rinde por hectárea de... A ver, yo por ejemplo le puedo decir de la industria porcina. Antes, para producir un cerdo terminado, y llevaba 2 años. Hoy en 4 meses, yo te saco un animal de 120 kilos, y en 3 meses, y cada vez va a ser en menos tiempo. Pero se está alterando la genética, y pues, no sé, nadie murió todavía, y ya pasó una generación comiendo esas cosas, incluido yo que sigo comiendo, así que por ahora, o sea, lo que digo que hay incrementos tecnológicos que hicieron incrementar muchísimo la productividad que Malthus no tuvo en cuenta. Malthus lo que veía es, bueno, 1 hectárea, ¿cuánto trigo se planta por 1 hectárea? ¿Cuánto se cosecha? No planteó, bueno, sí, pero va a haber maquinaria que lo haga mejor, va a haber fertilizantes que lo saquen más, va a haber modificaciones genéticas a la semilla que hagan que se triplique y cuadruplique, ahora me estoy acordando, y cuadruplique el rendimiento por hectárea porque la simple planta la modifica genéticamente y me genera mucho más rendimiento que antes. Entonces, eso es todo un montón de cosas que una combinación estática de trabajo y capital no me la pueden explicar. ¿Se entiende? Entonces ahí yo, bueno, esa diferencia digo, esto es tecnología. Ahora, demostrar empíricamente esto, así que acá quería terminar, demostrar empíricamente la tecnología para un país, para un proceso puede ser, pero para un país dado es bastante complejo. Entonces se termina apostando ahí. Y la innovación tecnológica que yo haga, el vecino ve y la toma. Y yo tomo la de él y ahí vamos y vamos creciendo. Y al final los rendimientos no son decrecientes, sino que son constantes. De eso se trata. Bueno. Fíjense, acá hay 2 casos. Bueno. ¿Qué pasa? Las trampas, ¿cuáles son las trampas de crecimiento? ¿Por qué los países llega un momento que se estancan o no? Bueno, ahí no sé por qué se me borraron las letras. Fíjense en la figura 4.2. Países que están en un nivel inicial de crecimiento. Pueden generar, o sea, incluso ahí les dice, las sociedades que dirijan su inversión hacia investigación y desarrollo generarán un crecimiento continuo. Aquellas sociedades que se le dirijan solo al capital físico pueden elevar la producción en el corto plazo, ¿no es cierto? Pero en el largo plazo van a tener un menor crecimiento. O sea, fíjense lo que pasa acá. ¿Cuáles son las trampas de la pobreza? Miren, bueno, está muy bueno, lean el crecimiento demográfico. Ahí en la página 86, ese primer párrafo, ¿no es cierto? Les voy a leer para que vean. Una de las ideas más antiguas de la economía es que el crecimiento demográfico va en contra de los ingresos elevados. El modelo de crecimiento solo predice que un crecimiento demográfico elevado significa un menor ingreso en el estado estacionario, como vimos, por la ley de los rendimientos decrecientes, porque ahí operaba. Porque cada trabajador tiene menos capital. Sin embargo, en una gama amplia de ingresos, el crecimiento demográfico en sí depende del ingreso. Y ahora vamos a ver cómo el crecimiento demográfico depende del ingreso. En la época moderna, los países pobres tienen alto índice de natalidad y de mortalidad. Muy elevado y de mortalidad. Muy elevado, lo que da como resultado un crecimiento demográfico apenas alto. A medida que el ingreso crece, fíjense, acá les voy a mostrar qué es lo que pasa con los países de ingresos bajos. Bueno, entre A y C nosotros tenemos una trampa de la pobreza. En el punto A son países de ingresos bajos, con ¿cómo es? Bajo ahorro, por ende, bajo inversión. Todo el capítulo lo nombra gana y el problema es gana y es gana y es gana y es gana. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Si logra sortear ese crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de estos países con ingresos bajos? Que tienen alta natalidad
¿no es cierto? Y alta mortalidad. Entonces más o menos se compensa. ¿Qué es lo que empieza a variar cuando los países empiezan a salir de ingresos bajos y empiezan a situarse en ingresos medios? Empiezan a tener un crecimiento decreciente, porque acá lo que empieza a bajar en el punto B, que es el punto del punto de peligro, ¿no es cierto?, que puede tender para acá o para acá, empieza a bajar de los países pobres, empieza a bajar la mortalidad infantil. Entonces, hay un incremento de la población, ¿no es cierto? Hay un incremento de la población, con lo cual necesitas incrementos crecientes de capital. O sea, acá tenés Países Bajos, pobres, tenés alta natalidad y alta mortalidad. Si vos reducís un poco la natalidad, vos podés tener una esperanza de crecimiento. Pero, llegado al punto B, donde los países son medios, tienen un incremento, ¿no es cierto? Tienen un progreso, principalmente en medicina, en la esperanza de vida, ¿no es cierto? Ahí lo que empiezan a tener es una alta tasa de crecimiento demográfico, y alta tasa de crecimiento demográfico, la dotación de capital tiene que ser mayor. Entonces, de acá es un equilibrio que esa alta dotación nos puede empobrecer y llevarnos para atrás, o ver cómo se controla la natalidad, ¿no es cierto? Se controla la natalidad para que me compense ese incremento de esperanza de vida. Esta es la etapa donde tengo que tener una fuerte inversión en capital físico, para que una vez que tengo una fuerte y logro sortear esa disminución de la natalidad, compensando con mayor, esa disminución de la mortalidad con disminución de la natalidad y compensando con mayor capital, para que no me vuelva para atrás, ¿no es cierto? Si yo llego al punto C, puedo entrar en los rendimientos constante y cala, porque acá ya el crecimiento va a depender, ¿no es cierto?, de que sea endógeno y no neoclásico. ¿Por qué? Porque ya es por el incremento de tecnología y puedo entrar. Pero hasta llegar acá tenemos ese problema, alta tasa de natalidad y mortalidad. Si logramos bajar la natalidad, estamos acá, pero acá me empieza a aumentar la esperanza de vida, lo cual me da un crecimiento demográfico de la población avanzado. ¿Me van siguiendo? O sea, hay un incremento de la población. Entonces acá lo que tengo que empezar a bajar es la tasa de natalidad y lograr un incremento del ahorro, ¿no es cierto? Un incremento del ahorro para tener inversión y poder sortear esta parte y entrar en el tramo de crecimiento endógeno. Si llego acá, el paso hasta acá pasó con los tigres asiáticos. Bueno, ¿cómo escapar del bajo nivel? Si está más cercano a, menor a B, hay que aumentar la tasa de ahorro, desplaza hacia arriba, ¿no es cierto? Y la política, lo que le acabo de decir, la política de control de la población, porque si empieza a mejorar la medicina, ¿no es cierto?, en esos países que antes no la tenían, se empieza a aumentar el crecimiento demográfico. Ay, ay, ay. Bueno. A ver, chicos, le doy para que ustedes lean y lo vemos en consulta a la clase que viene. Así yo termino un poquitito. Esto, háganse un breve resumen de las teorías de crecimiento, y son bien sencillas, ¿no es cierto? Sobre todo el pensamiento de la CEPAL, y que en realidad, a ver, yo ya les comenté más o menos, la CEPAL, ¿no es cierto?, la Comisión de Estudios para América Latina y el Caribe, sale partiendo de un programa de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, con el objeto de investigar, o sea, de ver ahí que no sea por qué tenían tanta inflación y atraso económico los países subdesarrollados, y bueno, que la explicación no podía ser monetarista. Entonces ahí empieza a verse todo esto de qué es lo que pasaba en esos países, la rigidez, que ya vimos una parte en la inversión. El auge el principal sustento de la teoría estructuralista de la CEPAL era que los países de la periferia, ¿no es cierto?, la relación centro-periferia, que los países de la periferia lo que hacían era materias primas,
pero yo le voy a decir, tómelo con pinza y le voy a explicar por qué. O sea, nosotros, productores de, o sea, lo que era el hemisferio sur, se caracterizaba por ser países productores de materia prima. Exportarla al hemisferio norte y reexportar producto elaborado. ¿Qué significa esto? De que nosotros hacíamos materia prima, la materia prima tiene bajo valor agregado y poca tecnificación en el momento que se desarrolló la escuela de la CEPAL. En el momento, por eso hoy es medio tomarlo con pinza. O sea, hoy cualquier alimento, cualquier grano tiene muchísima tecnología. Es de no creer, pero es así. O sea, porque para que rinda por 4 por 5 lo que rendía antes, lo que tiene es tecnología. Cada hectárea de tierra. Bueno, entonces, pero antes se partía esto, de que se cosechaba lo que se plantaba con la semilla tal cual era. Entonces, siempre, como vos estás exportando poco valor agregado, importando mucho, siempre vas a ser pobre en comparación con los países desarrollados porque ellos siempre están generando mayor valor agregado que los países subdesarrollados. ¿Se entiende la idea? Esa fue siempre la idea de la CEPAL. Hacer un análisis de la economía desde ese punto de vista. El deterioro de los términos de intercambio, o sea, la relación entre lo que exporto con lo que importo. Y si yo exporto materia prima e importo producto elaborado, obviamente siempre voy a ser más pobre, porque el producto elaborado es el que tiene mayor valor agregado. Y esto, pero le digo, esto es idea hasta de Manuel Belgrano venía la idea. Nosotros exportamos cuero y traemos los zapatos, o sea que los trabajadores ingleses y en ese momento tenía muchísima razón. Tenemos que hacer los zapatos acá porque entonces el valor agregado queda acá y desarrollamos el país. Un aplauso. Lo que sí, el mundo cambió muchísimo a partir de China y esto se dio vuelta. Y estuve en una charla de Enrique Segua donde presentó el libro y donde contaba esto. O sea, vamos a los datos, como decía él. Cuando nosotros miramos los términos de intercambio, sobre todo en la década del 2000, nosotros vemos que las materias primas, esperen que voy a buscar ese dato. Pasa que no quiero otra vez, me voy a perder. Si no, se los busco para la próxima. Ya lo tengo presentado. O voy a buscar acá. Me como. Bueno. ¿Cómo vos te das cuenta? O sea, suena muy lógico lo que yo les digo. Claro, es cierto. Por tal grano y ellos te mandan el producto elaborado, vos siempre estás perdiendo. En su conjunto no es tan así y no es tan así a partir de que China empezó, y fíjense esto, yo quiero ver el sector externo. Bueno, ya les voy a compartir cuando... Ay, no me está cargando la página. Si me llega a cargar, ya les muestro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Fíjense esto, China empezó a producir manufactura, productos elaborados cada vez a un menor precio y empezó a demandar alimentos porque la gente en China se moría de hambre, literalmente, y empezó a comer y a comer cada vez más proteína. Entonces, de golpe, como era tal el incremento de demanda de alimento en el mundo, la soja que históricamente valía $180, $190, con suerte, ¿no es cierto?, llegó a un pico de $600. O sea, al final, en los números, que es lo que importa, los términos de intercambio se dieron vuelta. O sea, el valor agregado valía cada vez más barato, mientras que las materias primas tenían un valor creciente. Y esto es así, por eso les quiero mostrar. Argentina, ustedes saben que exporta materia prima, por eso quiero ir y les quiero mostrar la relación de términos de intercambio y importa valor. O sea, no es que se haya equivocado Manuel Belgrano ni Raúl Previs de la CEPAL. En esa época era así, pero el mundo cambió. Entonces, a veces no hay que seguir. O sea, si el mundo cambia, cambia también tu forma de pensar porque en realidad estás equivocado. En su momento estuviste en lo correcto, ahora estás equivocado. Bueno, lo que les quería mostrar entonces, esto véanlo, esta escuela, háganse un resumencito. Acá está, en Blanchard están bien explicadita. Blanchard capítulo 12. Háganse un resumen de cada una de las escuelas. El pensamiento de la periferia, la escuela evolucionista, la nueva, CEPAL, ¿no es cierto? Schumpeter, el empresario, o sea que porque siempre se tendía al equilibrio y en realidad lo que Schumpeter vio que el crecimiento se genera en desequilibrio. O sea. Bueno, eso lo sacan, esa parte sáquenla, pero hagan un resumen chiquitito, le digo ya, o sea, a modo ilustrativo, no es un tema, es un tema más de desarrollo. Están mejor en Blanchard. Bueno, las lecciones de los tigres asiáticos. Es así, pero es como conclusión de lo que vimos. Están en la página 88 de Fisher y Dormush.
O sea, ahí él dice, o sea, ¿qué es lo que pasó? Esto fue un milagro en su momento, en la década del 90 empieza el milagro de los tigres asiáticos y se hablaba mucho, ¿no es cierto? Fíjense esas tasas de crecimiento, 5%, 6%, esto era antes de que aparezcan las tasas chinas. 6,8 y Taiwán 6,7. Y ahí lo que hace es entrar a ver, ahí les digo, léanlo las lecciones de los tigres asiáticos, donde hace una diferencia. Básicamente, ¿qué hicieron estos países? Estos países lo que hicieron es expandir la frontera de la producción. ¿Cómo lo hicieron? Y bueno, salieron de un atraso, salvo Singapur, y ahí nombra, por eso les digo, tengan bien en cuenta, cuando lean el capítulo, vean bien la parte de Singapur, donde Singapur, al contrario de los otros tres, sí siguió teniendo una economía, un gobierno con fuerte control de la economía, pero orientado al incremento de la producción, más o menos como hizo China. China, en términos económicos, dejó de ser comunista en los 70, pero sigue teniendo el control político como un país comunista y de esa manera, o sea, China orientó a que haya actividad privada, empresas privadas, ¿no es cierto? Y, o sea, China es el capital. A ver, si vamos a hacer, y ustedes saben que acá yo soy. Ah, ¿qué página de Blanchard? Y fíjense, ahí están las escuelas, entre la 355 por ahí. Ahí tiene la teoría alternativa. Un resumencito, cada uno hace su resumencito, una idea principal de cada una de las escuelas. Eso es lo que, pero quiero que lean todo. Pero no quiero, porque es larguito el tema, pero quiero que se hagan un resumen así de cada una de las escuelas. Que tengan un concepto. De última, después lo vemos. Bueno, volvamos a los tigres, que esto es lo nuevo. Bueno, igual que China, o sea, China, fíjense que China es el capitalismo ideal, porque en China es un capitalismo donde está prohibida la huelga. Vamos a los datos y vamos a los hechos. En China está prohibido hacer huelga, entonces a los trabajadores no le queda otra que trabajar, y trabajador que en China no trabaja se muere de hambre. Entonces, el capitalismo por excelencia. Bueno, lo que plantea ahí es, Singapur más o menos tenía lo mismo, o sea, él forzó a la población a la producción dependiendo bastante de la inversión externa. O sea, es como que dijo, señores del mundo, vengan, inviertan acá, que yo les pongo a disposición una mano de obra barata que en su momento dado, o sea, esta mano de obra, ¿no es cierto?, aprende por el uso de la presión primero, ¿no es cierto?, a trabajar y después va incorporando la innovación tecnológica. En cambio, en los otros, lo que hicieron, fíjense, le voy a leer un párrafo. Los 4 países tuvieron un aumento drástico en la proporción de la población económicamente activa. ¿Por qué? Incorporaron a las mujeres a la fuerza de trabajo, o sea, tuvieron un cambio de mentalidad. Dejaron de que la mujer está en la casa, toque el otro, la incorporaron a la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque estaban muriendo de hambre la gente en esos países. Eran países sumamente atrasados. Falta Vietnam ahí. ¿Y eso qué Vietnam? En Vietnam, conocen la historia o vieron Rambo, O sea, que no fue como dicen Rambo, sino que fue al revés. O sea, los comunistas ganan la guerra de Vietnam, o sea, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, guerra civil, interviene Estados Unidos y gana el comunismo, gana el Vietcong. Pero Vietnam pasó unos años y dice, che, para que con esto no estamos muriendo de hambre. Al final no estaba tan bueno, ¿viste? Y hizo lo mismo que China. Entonces, control férreo, fíjense, les leo ahí. Los 4 países tuvieron un aumento drástico en la proporción de la población económicamente activa, debido sobre todo al aumento de las mujeres en la fuerza de trabajo. Aumentaron su capital humano. Fuerte inserción de la escolaridad. Los 4 tienen gobiernos estables, tienen una política económica dirigida al exterior y alimentan a sus industrias para que exporten, compitan y aprendan a sobrevivir en el mercado mundial. O sea, hubo una política del gobierno, ¿no es cierto?, orientada a que, señores, estamos pasándola muy mal, tenemos hambre. Bueno, ¿qué hacemos? Pongamos a producir a todas las personas y para producir mejor, ¿qué tienen que hacer? Educarse. Bueno, el esfuerzo estatal va a estar volcado en el incremento de la escolaridad, por eso les digo, y ahí tienen las tasas, y orientado ¿a qué? A la fabricación de productos para la venta al exterior. Por eso le digo, y ahora va el palito para el otro, hoy le di un palito a uno, yo siempre trato de equilibrar, ¿para qué? Primero porque soy equilibrado, no me tiro ni para uno ni para el otro. Entonces, cuando a mí me dicen como un logro, no,
te cierro las exportaciones. O sea, si vos querés crecer a las tasas que crece Hong Kong, Singapur, Corea del Sur o Taiwán, que crecen al 6, creo que todos queremos crecer a eso, y lee un poquito Fisher y Dorbush, página 88, y fíjate que los muchachos, en vez de frenar las exportaciones, lo que hacen es orientar todo su esfuerzo público y privado a poder exportar más porque encontraron que ahí estaba la base de su crecimiento. Si se me permite la opinión, contrastado en el dato que les acabo de leer. Si no me creen, léanlo en página 88-89. Y creo que fue escrito antes de que se cierren las exportaciones de carne. Bueno, y ahí habla también, para finalizar el capítulo, de los países pobres, los nombra Ghana, espero que nunca nos nombren a nosotros, en ese caso que como tiene baja tasa de ahorro, ¿no es cierto?, nunca llega a tener la inversión suficiente para generar el despegue. A ver, chicos. Sí. Bueno. Bien, este capítulo es muy importante. Vamos, lo de Blanchard, eso, háganse un resumencito de cada una de la escuela, como para que yo le pregunte cuál es la teoría del desarrollo de la CEPAL y me tiren 3 renglones. Claro. Vamos a hacer algo porque yo quiero ir cerrando. Bueno, de desarrollo humano, les comento algo, ¿no? Esto no quiero ver. Ahí terminó el tema de crecimiento. Lo que quiero ahora es ver, pero brevemente, porque quiero terminar hoy este tema, pero les quiero dar algo que les cierre de desarrollo y pasar al otro tema. Espérenme un segundito. ¿No saben lo que me costó? ¿No saben lo que me costó encontrar algo que ahora les voy a comentar? El índice de desarrollo humano. Les cuento. Una cosa es el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Tener mayor cantidad de bienes y servicios a disposición de las personas. Esto se mide por el PBI per cápita. Lo que hace el programa de las Naciones Unidas es ver el desarrollo humano, o sea, no solo el crecimiento del PBI, sino que el indicador del progreso, o sea, que llega a la satisfacción de todas las necesidades de las personas. O sea, eso es lo que trata de abarcar, o sea, no solo medir el crecimiento económico de las personas, sino buscar un indicador. ¿Para qué buscar un indicador? Para que después desarrollar políticas, ¿no es cierto?, que apunten al mejor bienestar de las personas. Y ese bienestar empieza, ¿no es cierto?, con este índice, ¿no es cierto?, con la medición del índice de desarrollo humano. ¿Qué es lo que trata de medir el índice de desarrollo humano? ¿No es cierto? La calidad de vida de las personas. Yo les voy a compartir. Para esto yo les voy a dar un artículo, porque este está bien cortito y quiero que sepan eso nomás, para no hacerlo tan largo. Acá les paso un link. Ahí tienen cómo se calcula el índice de desarrollo humano, ¿no? Está lindo, pero no podemos pasar, todavía no me abrió le quería mostrar el índice de los términos de intercambio, y justo la parte se me está conspirando. De sector externo no me está, a ver, voy a reiniciar. Van a ver eso, que por más que la teoría parezca lógica, las materias primas aumentaron y el precio de la tecnología bajó. ¿Y dónde se ve eso? En los precios que pagamos contra los precios a los que compramos las cosas. Pero no lo puedo bajar. Bueno, ese es uno. Bueno, ahí les mandé, en esa noticia está claro ahí qué es el índice de desarrollo humano, ¿no es cierto? Básicamente le explico lo siguiente. Es un índice que trata de medir esto, la satisfacción de las personas en su vida. Está basado, obviamente, y principalmente por el crecimiento del PBI per cápita de los países, la desigualdad de los países, la esperanza de vida
Entendida que, por eso, para desarrollar el índice de personas, es un índice compuesto que lo realiza el Programa de las Naciones Unidas, eso dice ahí, no hace falta que copien, por eso quiero que lean con ese apunte, le quiero explicar nomás. Entonces, lo que hace es tomar el crecimiento per cápita de los países. Profe, entonces lo que dice, ¿qué dice Facundo Manes? Sí, por supuesto. A ver, el crecimiento, y lo dice ahí lo dice ahí en el libro también. O sea, para salir de la trampa del crecimiento y entrar en un sistema de crecimiento endógeno, hay que invertir en conocimiento, que por eso es lo que dice el libro. Antes de las lecciones de los tigres asiáticos, para entrar en esa brecha, primero inversión pesada, con inversión para tratar de repeler este incremento de la población por baja de la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Pero después, para llegar a un crecimiento continuo, es invertir en crecimiento. Pero está ahí, lo dice Manny, lo dice todo el mundo y está demostrado. Eso es lo bueno. Ah, y lo que me olvidé decirle, lo que termina de la lección de los tigres asiáticos, este párrafo les quiero leer. El último párrafo de la lección de los tigres asiáticos antes de entrar en desarrollo. El hecho de que los tigres asiáticos han logrado algo extraordinario en la historia humana, 2 puntos, escuchen, han crecido a tasas que lo llevarán de contarse de los países más pobres a tener los niveles de ingresos que ya en Singapur y pronto los otros se equipararán a los países industriales ricos. Es tranquilizador, puede ver que puede hacerse a la antigua mediante el ahorro, el trabajo esforzado y la competencia. Ahorro, trabajo, visión hacia el exterior, ¿no es cierto? Incremento de inversión, incremento de productividad y, obviamente, inversión en capital humano para evitar los rendimientos decrecientes y generar innovación tecnológica. O sea, ¿qué es lo que permite el capital, el invertir en conocimiento? No caer en los rendimientos decrecientes, sino generar tecnología que haga que siempre el crecimiento sea constante. Eso me genera estadísticamente hablando, que es lo que nos interesa, que no se achate la curva de ingresos, sino que sea derechita como en la teoría del crecimiento endógeno. Entonces, o sea, se puede, no es solo que se puede, es así, y yo ya les digo, talento de internet, vayan, háganme el favor, busquen, si les interesa, para decirme no, es mentira. Busquen en cualquier documento de cualquier fuente porcentaje de inversión extranjera directa y de cualquier país sobre la inversión total y se van a encontrar que un 20, un 25%. Y esto lo dice la realidad de los números. Quiere decir que, ahí va, vuelvo al palo anterior. La lluvia de inversiones que van a laburar por nosotros, ¿quién se va a arriesgar? O sea, y bueno, ponele que sí, genera todas las condiciones estables, pero la estadística te demuestra que ese milagro nunca existió. Si yo no digo que no tenga la esperanza de que algún día pueda pasar. Que el mundo diga, che, vamos a invertir todos en Argentina y los tipos vienen a ver un 20%, así que necesitamos más o menos, que los tipos todos los años metan en la Argentina 100.000 millones de dólares. Que el mundo ponga 100.000 millones de dólares en la Argentina para inversiones productivas. Pero eso no pasa. Y no es 100.000 el primer año, o sea, vamos a crecer al otro año, son 106, 110 y así vamos. No pasa. A mí los datos no me mostraron nunca un fenómeno de eso. Sí hay inversión y se busca invertir. Y la gente invierte en otros países, pero siempre la inversión extranjera es residual. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Volvamos. Ah, bueno, entonces lo que hace el índice de desarrollo humano es medirme. Sí o sí, el bienestar económico que se mide por el PBI per cápita, ajustado por desigualdad. Y le incorpora la esperanza de vida, que está ahí en el apunte. ¿Por qué la esperanza de vida? Porque países con mayor esperanza de vida quiere decir que su población tiene mejor atención médica. Entonces, con esto construye un dato, o sea, le da un porcentaje, una ponderación. No les voy a pedir que ustedes sepan cómo se elabora ni la proporción, porque es un tema alternativo, pero quiero que tengan una noción de qué significa el desarrollo humano. Y quiero que veamos en el documento dónde está la Argentina. Esperanza de vida, escolaridad, también se hace un índice, ¿no es cierto? Y se lo pondera junto con el PBI per cápita ajustado por desigualdad y la esperanza de vida.
Y ahí se forma un índice que se mide y se hace una escala en diferentes países. En ese artículo que les pasé está clarito, léanlo ese. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de subdesarrollo? Bajo ingreso por habitante, alto índice de analfabetismo, débil estructura sanitaria. Obviamente, si hay bajo ingreso, hay baja tasa de ahorro. Estructura productiva desequilibrada, o sea, la inversión es tan chica que solo abastece al mercado interno, pero se necesita para la inversión, se necesitan dólares porque la inversión entendida se compra en dólares. Pero el producto de esa inversión genera solamente peso. Ese es un problema de la Argentina, ¿no es cierto? Alto desempleo, diferencia fuerte en la distribución. Yo les quiero mostrar acá, a ver. Bueno, esto les dejo y ustedes lo ven. Les quiero mostrar no quiero terminar la clase sin mostrarles. Bueno, el Programa de las Naciones Unidas todos los años publica un documento, yo no sé, me costó mucho encontrar el de este año. Antes abría el Programa de las Naciones Unidas, les voy a compartir el link, abrías y ya te aparecían y un montón de páginas interactivas y todo, y vas chequeando los países y cada país te tiraba el dato del desarrollo. Ahora realmente me está costando mucho encontrarlo. Igual les voy a copiar el link para el que le interesa, es muy, 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 muy interesante. Pero sí, ahí encontré por fin el último documento y para ver dónde está la Argentina. Lo que pasa es que yo quería, acá está, primero les voy a mostrar este, para que ustedes vean cómo pondera. Y este no es este es el anexo estadístico del 2018, no pude encontrar el anexo estadístico del 2020, no sé por qué, busqué en toda la página y eso que yo esta página me la manejaba. Bueno, espérenme que les comparto. No, vamos a empezar por acá. Esperen que tengo tantas cosas que a la hora que quiera, acá está. ¿Cómo se encuentra Argentina en el índice de desarrollo? Me voy a ir directamente a los datos. Los relatos. Un poquitito. Acá ya está sintetizado. En el anexo estadístico está desagregado cuánto es de esperanza de vida, cuánto es de PBI per cápita, cuánto es ajustado por desigualdad. El documento es largo. Si uno tuviera tiempo para leer todo lo que sale, bueno, tiene desperdicio. Es una investigación sobre el desarrollo. Bueno, vamos acá. Espérenme un poquitito, no, ese no. Quiero el índice de desarrollo normal. Planetaria. No por nada, quiero el índice puro. Acá está. Acá está el índice de desarrollo. ¿Ven ahí? A ver que alguno me diga. ¿Ven ahí el PDF que le estoy compartiendo? Sí, se ve, profe. Bueno, este es para el que tiene curiosidad. ¿Cuál es el país más desarrollado del mundo? El índice de desarrollo se construye un índice compuesto que va, ya le dije. Fíjense que ahí dice esperanza de vida al nacer, año de escolaridad y ingreso per cápita. Esos tres ponderan, ya vieron que es un índice, ya leo, no me interesa que ustedes sepan la fórmula. Obviamente lo que más pondera el PBI per cápita y eso atrae a todos los otros. Países con PBI per cápita elevado tienen los otros mejor. Bueno, pero acá tienen, entonces, vamos a ver, el país con mejor desarrollo humano es Noruega. Y acá, por ejemplo, les muestro, Noruega tiene mejor desarrollo humano, a pesar de que Irlanda tiene un mayor PBI per cápita. O sea, en términos de PBI per cápita, Irlanda es mayor, porque tiene 68 del índice contra 66. Pero ¿qué es lo que tiene menos Irlanda? Y tiene todo menos, parece. Año promedio de escolaridad tiene un poco menos y tiene un poco menos de esperanza de vida al nacer. Entonces eso hace que al final termine siendo
Noruega, el primer país, o sea, el país con mayor desarrollo humano. El índice va de 0 a 1. 1 es el más desarrollado y 0 es el menos desarrollado. Vamos a buscar. Cualquier cosa me dicen y yo pegan un grito y yo le busco el país que quieren. Yo quiero buscar, obviamente, Estados Unidos. Está como estaba el año anterior. Noruega era séptimo, pasó a primero. En el 2019 era séptimo. Estados Unidos. Estados Unidos está en el puesto 17, incluso por debajo de Canadá. En el 2019 estaba, ¿por qué dice menos 7? Ahí me mató. Pero siempre anda por ahí, estaba en el puesto 17 en el 2018. No sé qué será ese menos. Y eso que el PBI per cápita es bastante elevado, ¿no es cierto? Pero los otros indicadores no le acompañan tanto. Chile está en el puesto 43. Si ustedes miran para unos años atrás, Chile era un país pobre, 0,85. Argentina está, ya ni siquiera, Argentina sí o sí siguió siendo, a pesar de que perdió el puesto en PIB per cápita, siguió siendo el país más desarrollado de Latinoamérica. Ahora ni siquiera es el más desarrollado. O sea, Argentina es el segundo más desarrollado. Sigue siendo un país porque es considerado, ahí tienen en ese cuadrito que les di, sigue siendo considerado un país de ingresos altos. Fíjense que está en el puesto número 46. Está en el puesto número 46, pero acá está con 0,845. Uruguay todavía sigue siendo, a pesar de que Uruguay hoy tiene PIB per cápita mayor que la Argentina, sigue siendo menos desarrollado, pero ellos recién empiezan el camino y lo están haciendo bien porque Uruguay está exportando alimento al mundo, que es lo que se esperaba de nosotros. Estos son países con desarrollo humano muy alto. Todavía estamos en el desarrollo humano muy alto, cada vez menos, pero todavía estamos. Tenemos posibilidad de andar peleando por acá. Los países con desarrollo humano alto, ya no muy alto. Está Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba tiene un ingreso per cápita bajísimo, bajísimo. Encima yo ya sé lo que significa esa comilla de que es estimado. Lo que tiene una alta esperanza de vida. O sea, ustedes saben que en Cuba y tiene una alta escolaridad. Entonces eso hace que sea, a pesar de un país muy pobre económicamente, tiene un desarrollo económico alto, alto. Mayor que el de México, por ejemplo. Que el de Brasil, que el de China. Pero China va creciendo. Se va acercando a China. China era de los países que estaban acá abajo, de desarrollo humano medio, y después de desarrollo humano bajo. Nosotros estamos, sí, más o menos nos mantenemos, cada vez caemos más. Siempre estamos en la frontera, o sea, de los países altos, de los países de PIB per cápita alto. De los 189 países, nosotros estamos en el puesto número de desarrollo humano, número, les dije, 46, Argentina. Y los otros van subiendo. Es muy interesante el documento, no les voy a tomar el documento, lo que querían es, pero sí tengan noción de que existe el índice de desarrollo humano que mide algo más que el crecimiento económico, que les da una respuesta. Por ejemplo, al final Estados Unidos no es el país de mejor calidad de vida, el país de mejor calidad de vida es Noruega, que Canadá está por encima, ¿por qué? Porque entre esperanza de vida y escolaridad se vive mejor. Entonces, eso es lo que quiero que sepan de desarrollo humano, no mucho más que eso, porque digamos, es muy interesante el tema, pero no nos da para tanto y prefiero avanzar en los otros temas. Bueno, espérenme un segundito, ahora que quiero ver. Está bien, vamos a cortar acá. Bueno, chicos, por favor, ese capítulo, como el Padre Nuestro, mañana les cuelgo la presentación, pero leanlo del libro y quiero ver algo antes para organizarme con ustedes. En la semana que viene. Bueno, sí. Vamos a tener clase. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿tenemos la semana que viene todavía? Hola, tenemos la semana que viene, ¿no es cierto? Para ver con cuántos segundos van a jugar por uno. Ahí, ¿eh? Sí, profesor, tenemos toda la semana que viene. Yo voy a hablar bien con Isabela. Acuérdense,
les tomamos nosotros y yo voy monitoreando y nosotros íbamos un poquito más adelantados. Vamos a tomar lo que es el miércoles, tratando de que el miércoles no entre, por eso entra teoría del consumo. Yo les voy a dar, sí, nos queda corto igual. Bueno, no importa, vamos a ver cómo, yo voy a hablar con ella a ver cómo nos organizamos. Ella le va a continuar dando práctico mañana y el miércoles, porque eso sí o sí tenemos que terminar y vamos a ver qué es lo que hacemos con los temas de consumo. Lo de consumo es sencillo, ampliaciones sobre la teoría del consumo, eso yo les voy a dar bien concreto. Es más, le voy a preparar bien del libro, acá está y es bien sencillo, lo pueden leer, pueden sacar. Lo que es inversión, sí, me interesa darle bien claro el tema de inversiones, se necesita una clase. Está bien, vamos a llegar justo. Lo que yo les pido, chicos, estos temas, como vimos hasta hoy incluso, métanle palo. Métanle palo porque en lo que vamos a ver la semana que viene es distinto, ¿no es cierto? Y quisiera que quede, de última dejamos, yo les agrego un viernes y hacemos consulta. Pero entonces desarrollamos hasta el miércoles, ahí hacemos consulta y después ya la otra semana empezamos a tomar examen. ¿Les parece? Y esto, por eso les digo, no le quiero complicar mucho, pero quiero que saquen una noción de lo que dice cada una de las escuelas, pero cortita, de ese cortita, de lo de Blanchard. Y esto del desarrollo, que sepan que existe un índice, y que el índice se compone entre una combinación ponderada, como ya vieron, de esperanza de vida, PBI per cápita y acceso a la escolaridad. Ahí se corrige o no por igualdad, el que le gusta después el tema es apasionante, está el documento, pero no, ya les acoto porque, a ver, me interesa que aprendan los modelos, crecimiento sí es importante. Y lo que vamos a ver en la clase que viene es importante, sobre todo porque no vimos sector externo nada todavía. Y ese sí quiero que veamos bien, sector externo y teoría de la inversión. Bueno, entonces quedamos así, nosotros nos vemos la semana que viene, ¿sí? Hasta luego. Y métanle palo.